Bienvenido, Roel Ayala, meteorólogo, integrante de las maestrías de Gestión de Riesgos y Protección Civil de Gestión Ambiental del Centro Universitario México. Gracias por estar con nosotros, bienvenido. Gracias, Yoli. Muy buena tarde allá en el estudio y muy buena tarde a todo el amable auditorio. ¿Cómo evalúas, para empezar, la capacidad no solamente de este gobierno, sino en realidad de la Administración Pública de México para gestionar lo que sucede año con año? Una inundación o sequías o incendios. Entiendo que no hay manera de saber cuándo va a registrarse un sismo, un terremoto. Sin embargo, sabemos que en una zona sísmica debemos de tener los planes necesarios para estar prevenidos y evidentemente reaccionar si hay una tragedia mayor. ¿Cómo evalúas en realidad la preparación y la gestión que hay en México? Bien, mencionas algo muy interesante. Toda vez de que hay eventos perturbadores que son hasta cierto punto predecibles, como el caso de los sistemas meteorológicos, algunos eventos climatológicos. Sin embargo, hay otros, como el caso de los sismos, que no es posible pronosticarlos. Sin embargo, al reconocer que estamos en una zona altamente sísmica, en este sentido, sabemos que en cualquier momento, en cualquier lugar, con cualquier intensidad, se pueden presentar este tipo de eventos. Es por eso que la previsión, la prevención, la capacitación debe de ser prácticamente permanente. Y justamente en el caso de los sistemas meteorológicos, que como sabemos estamos expuestos a lo largo del año a diferentes condiciones atmosféricas, pues por supuesto que esto nos permite poder prepararnos de una manera adecuada. Sin embargo, esto es en la teoría, porque en la realidad, pues lamentablemente, vemos que nos falta todavía mucho. Recién, antes del inicio de la temporada de precipitaciones y de formación de ciclones tropicales, el estado de Yucatán llevó a cabo su congreso de meteorología, sobre todo en el ámbito de los huracanes. Por supuesto que esto es como una parte de la preparación, donde observamos toda esa experiencia que han tenido a lo largo del tiempo y que, por supuesto, esta experiencia, debido a todos esos acontecimientos, les obligó a prepararse de una manera adecuada, tanto en previsión, en prevención y, por supuesto, en enfrentar este tipo de eventos, pero también con esa oportunidad de saber qué hacer después de que pasa un evento de esta naturaleza. Sin embargo, hay otros lugares donde, pues lamentablemente, tenemos que reconocer que nos falta mucho por hacer. Y no habrá que esperar un ciclón tropical, porque como sabemos, un ciclón tropical nos va a afectar con 4 factores: marea de tormenta, el oleaje, precipitaciones intensas y sobre todo el viento. De ahí la importancia de ser profesional en la meteorología para determinar cuál de estos factores es el que más se va a presentar y es el que nos puede provocar en un momento dado la mayor cantidad de afectaciones. Por supuesto que no es lo mismo enfrentar inundaciones que condiciones de viento. Claro, no es lo mismo. Úrsula Pamela García, meteoróloga especializada en huracanes y portavoz de Meteorred, gracias por estar con nosotros, bienvenida. Platicaba con Roel acerca de qué tan preparada está la administración pública, los gobernantes de los diferentes niveles de gobierno en territorio mexicano para hacer frente a todos esos fenómenos naturales que se repiten año con año, pero parece que nos agarran sin mayor prevención, que nos puede superar incluso cuando sabemos que va a pasar. Llámese huracán, sequía, incendio, por mencionar algunos. Bueno, antes que nada, un saludo a ti, Joel, y un saludo a Roel, que es un gran compañero en este ámbito de la meteorología y que, bueno, tenemos bastante años de conocernos y coincidimos hoy aquí contigo. Pues mira, efectivamente, como dices, falta mucho todavía en avances de la cultura meteorológica en gran parte del territorio mexicano, que el gobierno empiece a creer que, bueno, ya es evidente todos los daños que está sufriendo pues el medio ambiente, ¿no? Tanto por las actividades antropogénicas como lo es el cambio climático y pues bueno, estar en los preparativos ya es urgente, ¿no? Que las dependencias, que el gobierno invierta y proponga reformas para ayudar al medio ambiente, eso es evidente. Y esto, pues bueno, también educar a la población también tiene su
digamos, su falta, ¿no? Entonces, pues bueno, ya estamos viendo y ahí está la evidencia. Creo que Otis el año pasado fue un gran ejemplo de lo que ya pueden ser los huracanes para el territorio mexicano y pues bueno, estamos en espera de que esta temporada también sea activa. Es interesante que plantees, Otis, para empezar, algunos datos. Se convirtió en el tercer siniestro más costoso de la historia, con un gasto superior a 1.800 millones de pesos. Sin embargo, estamos a punto de cumplir un año y cuando visitas esa zona, cuando visitas las comunidades, la situación es verdaderamente agravante, no solo porque de primera instancia no logramos reaccionar, porque no se emitieron las alertas que se debían, porque no se atendieron, porque la población estaba acostumbrada y tal vez lo minimizó, porque las propias autoridades minimizaron los efectos de un huracán como lo fue en su momento Otis, pero un año después seguimos parados sin que logremos reaccionar y evidentemente proteger a la ciudadanía, Roel. Sí, efectivamente, y hay algo muy importante. Estamos a punto de cumplir un año, el próximo mes estaríamos cumpliendo ya un año del impacto de este ciclón tropical. Sin embargo, aquí vienen las preguntas y buscamos las respuestas adecuadas. Está por finalizar una administración municipal. En muchos de los lugares ha habido reelecciones, sin embargo, en otros lugares se empieza. Lo que nos hemos dado cuenta a lo largo de todos estos años es que en la gestión de riesgos, lamentablemente termina una administración e inicia otra prácticamente desde cero. ¿Por qué? Porque la que termina simplemente se lleva mucho de ese material y los que llegan tienen que empezar prácticamente de cero. A pesar de todas estas experiencias que hemos tenido en diferentes ámbitos, son muy pocos o muy escasos en los municipios que tienen un atlas de riesgo. La otra es de que hay atlas que prácticamente, a pesar, con todo respeto, de que están autorizados por el propio Senapred, no tienen la información adecuada, toda vez de que lo hacen empresas de que, están avaladas por el propio Senapred. La información que contienen muchas de las veces no es acorde a la situación de peligro, de vulnerabilidad, de riesgo que se tiene, porque es en base a estadísticas que se tienen desde hace mucho tiempo. De tal manera que se necesita, pues, un equipo multidisciplinario, profesional, que conozca, aparte de las metodologías, la problemática real que hay en cada uno de esos lugares para poder tener un atlas acorde a la necesidad del riesgo que se vive. Y, por otro lado, con un atlas no se va a detener el riesgo ni el peligro. ¿Qué es lo que se tiene que hacer? Estar, como lo comenté hace un rato, estar capacitando al personal que va a desempeñar las labores de monitoreo, de difusión de la información preventiva. Pero también hay algo importante. La gente, la sociedad debe de estar capacitada en saber qué hacer antes, durante y después. Y aquí en este sentido tenemos que luchar con dos aspectos. Hay dos aspectos que se manifiestan comúnmente, que es la vulnerabilidad física, es decir, esa exposición que se tiene debido a la situación geográfica en la que nos encontramos. Y además, la vulnerabilidad social, es decir, las condiciones de vida, que muchas de las veces se suman estos dos factores para que la vulnerabilidad tenga un aspecto demasiado importante. Es por eso que debemos de tener esa difusión de la información real hacia la población, el qué hacer antes, durante y después, y esto nos va a permitir, por supuesto, llevar a cabo medidas de previsión, de prevención y, por supuesto, poder enfrentar de una manera adecuada este tipo de eventos. Pero hay algo muy importante, la vulnerabilidad ideológica. Ahora, pues toda la población prácticamente, sí, incluso desde el nivel de la autoridad, lo adjudican a todo al cambio climático. No, sí ha habido un cambio, lo va a haber siempre, pero la responsabilidad de la población también de saber qué hacer antes, durante y después juega un papel importante. Híjole, creo que le ponen los dos, un poquito de chile, sal y limón a la herida, porque efectivamente, por un lado, hubo elecciones y hay designaciones de responsables para tomar decisiones frente a este tipo de fenómenos y a veces, por desgracia, la política impera, más allá de gente preparada
por mencionarlos a ustedes dos que tienen el conocimiento, pero también qué hay de responsabilidad en la gente, cómo tomamos esas medidas de prevención. Vamos a hacer una pequeña pausa, regresamos a debate. Poníamos un poquito de picante a este debate. Efectivamente, si hablamos con la gente, pues tal vez se escuchó la alerta, pero no le prestaron la debida atención. Muchos no escucharon la alerta cuando sucedió hace un año la llegada del huracán Otis. Incluso el presidente, el gobierno estatal, minimizó los riesgos de un huracán que crecía rápidamente en su fuerza y poder de devastación. Hay responsabilidad de la gente, pero por otro lado, como decía Roel, tal vez no hay atlas de riesgo, tal vez no se invierte como se debe, tal vez ni siquiera había una alerta sonora que pudiera llegar a toda la comunidad. Evidentemente, pues hay muchas razones que envolvieron a las víctimas mortales y evidentemente a todas las personas que resultaron afectadas por el huracán Otis. Así es, todavía nos falta mucho, o le falta mucho a México tener una infraestructura desarrollada, que sea enfatizada y que sea enfocada en lo que es el medio ambiente. Y pues bueno, pues es un claro ejemplo lo que pasó con la Conavio, ¿no? Que se ha intentado cerrar y todas esas dependencias que precisamente se concentran y que quieren ver el desarrollo y el impacto actual que se está sufriendo en el medio ambiente. Y son muchas cosas, o sea, desde la parte cultural de los habitantes y educacional, como la responsabilidad del gobierno, porque pues de hecho, pues por eso pagamos impuestos, ¿no? Para que se nos salvaguarde nuestra vida y para tener esos beneficios de si estamos expuestos en zonas de vulnerabilidad y riesgo, como dice Roel, pues bueno, tener esta capacitación, pasar por esta capacitación. Por eso hay un cuerpo de protección civil, para que nos enseñen a protegernos durante el paso y después del paso de una eventualidad de esta precisamente categoría, ¿no? Como lo son, no solo los huracanes, hablamos de incendios, hablamos de tornados, hablamos de olas de calor, hablamos de olas de frío. Cada vez se van a sentir más intensos los eventos y los fenómenos meteorológicos. Y si bien no están ligados directamente a un cambio climático abrupto, pues sí están ligados a lo que es el calentamiento de nuestra superficie terrestre y pues bueno, con ello la intensificación de estos fenómenos impacta. Y además de que ya somos más seres humanos, pues bueno, ya va a haber mucho más daño, ¿no? Entonces sí hace falta una infraestructura evidente por parte de los gobiernos y qué mejor que pues bueno con inversión. Otis fue, como bien mencionas, el claro ejemplo de que no hay estaciones meteorológicas suficientes en la costa para monitorear huracanes en toda la costa del Pacífico, no solo en Guerrero, en toda la costa del Pacífico, desde Baja California hasta Chiapas se necesita una infraestructura adecuada. También no hay sobrevuelos de huracanes cuando hay eventualidades de ciclones tropicales en el Pacífico, a menos de que Estados Unidos se ponga en contacto con México, se designa algunos. Pero en este caso, pues ya México debería de tener dentro de su estructura de la Fuerza Aérea sus propios aviones cazahuracanes, viéndose y bien sabido que, bueno, todos los años tanto el Pacífico como el Atlántico se ve impactado. Y pues bueno, hacerse de mano también de otros servicios. Perdóname, Úrsula, somos víctimas de nuestra ignorancia, de nuestra inconsciencia, del voto incluso que emitimos, porque bien lo decía Roel, hubo elecciones en Guerrero y volvieron a votar por Morena, pero es que no solamente es un fenómeno, un error, una omisión de las autoridades actuales. Si vemos para atrás, ha habido otros huracanes, por ejemplo Vilma, y la situación se volvió a repetir. Así es, digo, todos los años es lo mismo, no solo ahorita con Otis, en el 2000, no recuerdo bien, 2014 o 2010, no recuerdo bien la fecha, también con Manuel y María, claro, que fueron otros huracanes que se movieron juntos y que dejaron a Guerrero también inundado por más de un mes, y en esa ocasión me parece que era el PRI, o sea, digo, no estoy a favor de ningún gobierno político, yo estoy en la posición de que debemos de exigirles, sea el color que sea, que se dispongan a nosotros y que no se dejen llevar por la corrupción. Ya es injusto que los políticos
hagan uso y mal manejo de la parte económica que el pueblo está dando para salvaguardar sus vidas y para mantenerse seguros. Le corresponde a ellos hacer un buen uso de la parte administrativa y pues bueno, en este caso, cuidarnos, invertir en reformas ambientales. Eso es lo único que va a emprender que México empiece a ser progresista en el tema ambiental y que bueno, no pase catástrofes como esta que sucedió en Guerrero o la que ha sucedido en Monterrey hace unos meses que estaban sin lluvia, o las sequías exorbitantes en la Mesa del Norte. O sea, tenemos que ya empezar a invertir en reformas ambientales y ojalá que con esta nueva entrega de gobierno, ojalá, esperemos que no sea lo mismo que pasó en años pasados, pues bueno, ya exista una infraestructura a sabiendas de que esta nueva presidenta es una estudiada en la información ambiental, pues bueno, ojalá y sí voltee a ver a México y sí apoye las reformas ambientales que buena falta nos hacen en todos los ámbitos, tanto en lo tropical por los ciclones, como en todos los demás ámbitos como la sequía, como el frío, como las lluvias, todos esos temas que son importantes para nuestra población. Roel, pero es que la corrupción, como bien menciona Úrsula, en México está cobrando vidas. ¿Hablamos de terremotos o hablemos de huracanes? La corrupción cobra vidas. Bueno, sí, por supuesto. Es uno de los males que prácticamente tiene una influencia en el resto de las actividades, en muchas situaciones aquí en el territorio nacional. Sin embargo, creo que hay otro aspecto también en el cual hemos estado insistiendo desde hace muchísimo tiempo, tanto en la gestión integral de riesgos, antes conocida como protección civil, cada quien en el ámbito que se desempeña. Seguramente los de sismos, los que se dedican a sismos, pedirán que haya alguien en exprofeso con esa especialidad en el servicio sismológico, y lo ha habido y esperemos que lo siga habiendo. Sin embargo, el Servicio Meteorológico Nacional también requiere esa atención. ¿Por qué? Porque a la medida que tengamos eso, vamos a ver las necesidades que se tienen en realidad. Lo acaba de comentar Pamela y estoy más que totalmente de acuerdo. Es otra de las situaciones que hemos estado insistiendo. Nos falta mucha instrumentación. ¿Cómo podemos medir el peligro? Con instrumentos, pero si no tenemos instrumentos es difícil medirlo. ¿Cómo podemos implementar un plan de acciones si no tenemos parámetros de afectación? No sé con qué cantidad de precipitación voy a tener una situación ya de peligro o de riesgo, de tal manera que necesitamos tener instrumentación para poder tomar medidas de previsión, de prevención y por supuesto de lo que llaman ahora de resiliencia. Todos hablan de resiliencia, pero ¿cómo es posible que estemos hablando de resiliencia cuando la previsión y la prevención no la hemos tomado en cuenta? De tal manera que esto va a permitir, aparte de tener lamentablemente condiciones de corrupción, pero por lo menos un líder que sepa guiar las actividades en la problemática real que tenemos. No nos debemos de confiar nada más en un modelo numérico. Pamela seguramente en el donde se desempeña actualmente lo podrá constatar. Los tres de los modelos más confiables, modelos numéricos de predicción climática en el Pacífico, estaban mostrando que Otis se iba a disipar antes de llegar a tierra. De tal manera que necesitamos, pues, personal con los perfiles adecuados, la experiencia adecuada en el ámbito de la meteorología, de la gestión de riesgos y en muchos ámbitos. Lamentablemente no podemos detener la corrupción, ojalá y algún día se detenga, pero sí el conocimiento y el liderazgo apropiado para poder desempeñarnos en una condición por lo menos lo más favorablemente posible. Claro. En 2021 se extinguió el Fonden y evidentemente hubo muchas quejas, mucha preocupación. Con el cambio de gobierno, como decías, Úrsula, a una mujer científica que presta atención a el conocimiento, la experiencia, ¿habrá algún cambio? Vamos a la pausa y volvemos al debate. Hay frente al cambio de gobierno, de pasar con esta administración
de la visión del presidente López Obrador, con los recortes que hubo durante esta administración, tal vez una austeridad mal entendida, con lo que se le viene a la presidenta. Hay menos recursos económicos, hubo un ajuste en la burocracia, las instituciones, etcétera, pero también tienes razón, es una mujer con una formación científica que conoce a gente de experiencia y con conocimientos. ¿Hacia dónde puede tirarle la próxima administración? Pues esperemos que a rescatar la parte ambiental que durante los años pasados, bueno, se hizo a un lado, ¿no? Lo más evidente fue el Tren Maya, que sí tiene sus beneficios económicos, pero también hubo esa falta de estudios adecuados para determinar si era viable o no tener una construcción de esa magnificación y que hubiera tanta afectación a la selva maya, ¿no? Entonces, tratar de rescatar, yo creo que estamos en posición como población de exigirle a este nuevo gobierno y a sabiendas de que esta presidenta, pues bueno, puede llegar a tener una apertura y una aceptación al tema medioambiental, pues bueno, exigirle que crea y que otorgue el beneficio de poder ejecutar reformas medioambientalistas que mejoren la condición de México, ¿no? Ya basta de esta explotación del recurso, porque pues evidentemente lo traemos de nuevo a la mesa, pasa lo que está pasando actualmente, ¿no? Que fue lo que pasó en Guerrero, que fue lo que pasó, que ha pasado en otros estados con otro tipo de fenómenos. El último dato, creo tener de muertes por olas de calor fueron de 164 personas, o sea, es increíble que México no tenga la infraestructura para tener sabiendas y conocimiento, no se le haya dado una difusión adecuada de este número de muertes por olas de calor. Entonces es increíble y es parte de todo, desde el servicio médico, desde el servicio a la protección civil, desde el servicio militar, desde el servicio, o sea, es un conjunto de sistema de gobierno que tiene que ser lavado desde orígenes y ya empezar a culturizarlo, que hay que beneficiar a los pobladores, ¿no? Y en este caso, a sabiendas de que hacemos pago de nuestros impuestos. Así que hay que exigirle a nuestra nueva presidenta, eso es lo que queda. Roel, y otra de las grandes situaciones que enfrentó este gobierno particularmente es la pandemia de COVID-19. ¿Qué va a pasar y qué le debemos de pedir a la presidenta electa? No porque tenga superpoderes ninguno de los políticos, pero ya hemos hablado de cuáles son las previsiones que debería de haber, cuáles son las inversiones que debería de haber para enfrentar emergencias, que la pandemia es una cosa que evidentemente sorprendió al mundo, pero había conocimiento, había experiencia, había recomendaciones desde el punto de vista científico y había un poquito más de recursos de lo que hay hoy, que no hay una infraestructura hospitalaria, que no hay ni siquiera médicos o medicinas. Sin embargo, no estamos exentos de enfrentar una situación evidentemente como esas. ¿Cuáles son las claves para la próxima administración? ¿La presidenta debe de poner atención en qué? Bien, como comentas, quitaron el Fonden, o cambiaron las reglas del Fonden, más bien, el Fondo de Desastres Naturales. ¿Pero dónde quedó el FOPREDEN? El Fondo de Prevención de Desastres. Ahí es donde deberíamos de insistir en que se retome para que la prevención sea adecuada. Pero también a la vez debemos de exigir que haya los perfiles adecuados para que esa prevención sea de una manera acorde, insisto, a la necesidad de riesgo. Y voy a decir unas palabras que no son exclusivas de su servidor. Me preguntas qué es lo que pedimos, qué es lo que necesitamos. Y creo que este es un grito que se está volviendo ya muy popular. Lo que necesitamos es que en las políticas públicas esté inmersa la ciencia, la tecnología, pero también necesitamos que en la ciencia y en la tecnología haya menos política. Ciencia y tecnología y menos política. Se nos está acabando el tiempo. Úrsula Pamela García, meteoróloga especializada en huracanes, Roel Ayala Mata, meteorólogo. Gracias a ambos por su experiencia, por sus comentarios y sobre todo por retroalimentarnos, poner los puntos sobre las IES y que cada uno de los que nos están observando en su casa, pues se les quede un cachito para cranear esta información. Gracias a ambos. Muy buena tarde. Gracias a ustedes. Saludos, Roel. Hasta luego. Vamos a hacer una muy breve pausa.